Uy, no vendo nada. Es que publicamos a destiempo, pero las conseguí a buen precio. Sí, porque nadie las quiere comprar. Hasta la temporada que viene. Si alguien entra a mi publicación y no compra, no desistió de comprar. No me está comprando a mí. Le va a comprar a alguien más. No todos los vendedores que publican venden. O no todas las publicaciones que están prendidas venden. Entonces cuando explota la venta, no sabe cómo reaccionar bien porque nunca hizo más de 2 o 3 ventas. Con respecto a la estacionalidad, vean qué interesante en Nubimetrics. Yo pongo acá junio del 2024. Yo estoy acá en el área de Mercado Libre, módulo Mercado Libre, que se busca lo más buscado del mes. Eso lo van a encontrar acá. No pago todos los procesos para no invertir más tiempo. Pero quiero saber por qué puse junio. Porque el mes que viene es junio. Yo puedo anticipar la demanda del mes que viene, salvo cambios que hay, que no todos los años son iguales y no todos los meses son iguales, pero puedo anticiparme en una categoría que me quiero desarrollar, deportes y fitness, ciclismo, accesorios para bicicleta. ¿Qué son los accesorios de bicicleta que más se vendían en junio del año pasado? Porque yo no puedo salir a comprar sin saber cómo fue el año pasado en la misma fecha. La estacionalidad es muy importante. ¿Por qué? Y porque no todo el mundo anda en bicicleta en invierno. En Argentina en junio es en invierno y hace frío. Si yo me equivoco en esas cuestiones, en ropa es más fácil. No voy a vender ahora musculosas o playeras cuando hace menos 6 grados, ¿no? Lo que tengo que entender en otros productos que es más difícil, particularmente en ciclismo, si sigue habiendo cierto nivel de demanda que nos permita a nosotros seguir vendiendo. ¿Cómo puedo, una forma, ¿no? Hay otras tantas, entender eso? Bueno, cuando yo me pongo en el año y en el mes que quiero analizar, de este lado me aparece el ranking histórico de cuáles fueron las búsquedas que más se utilizaron en esa fecha. La búsqueda es la intención de compra. Nadie va a estar buscando, no sé, un rodillo para bicicletas de esta marca en particular si no tiene intención de compra. Eso es otra lección que tenemos que aprender. Si alguien entra a mi publicación y no compra, no desistió de comprar, no me está comprando a mí, le va a comprar a alguien más. 10 minutos después de ese momento ya le compró a alguien. No es que dejó de comprar, no me compró a mí. Acá estoy viendo distintas intenciones. Soporte de bicicleta fija. ¿Por qué? ¿Quién se anima a decirme? Porque en junio se puso en el ranking 5 de búsquedas soporte de bicicleta fija el año pasado. Porque en invierno, aquellos que son fanáticos del mountain bike, del ciclismo, entrenan en su casa. Por eso necesita el soporte para la misma bicicleta que usa en la calle, sigue pedaleando en el living de la casa. Y la esposa contenta, la pareja contenta. Bueno, y de distintos productos también que me pueden permitir abordar un descubrimiento. Acá veo la tendencia, cómo va evolucionando. Cuando pongo el mouse, depende de cómo lo coloque, aparece una pantallita que me va mostrando la evolución. Esto yo lo puedo empezar a analizar. Acá veo cómo fueron el ranking de búsquedas el día de hoy. Vea, al día de hoy, la número 1 es accesorios para bicicleta, kit para bicicleta, porta celular para bicicleta, y la del año pasado, del mes entero, eran otras las palabras clave. Acá tengo más de 100 palabras clave, no solamente para hacer títulos, sino para entender, según las fechas, cómo se va moviendo la demanda. Entonces acá puedo analizar del año 2025, los meses anteriores, hasta el año 2019 y bajo todos los meses. Podría analizar 4, 5, 6 años para entender el flujo de la demanda, si se mantiene estacionalmente o fue cambiando en el tiempo. Entonces ya ahora, además de hacer buenos títulos con Nubimetrics, porque la tengo ahí más eficiente, puedo combinar distintas palabras clave. Por ejemplo, si vengo acá y voy a vender soporte porque consigo buenos soportes de bicicleta, pongo la palabra soporte y antes de terminar me está mostrando todos los títulos que contienen esa palabra. Y me está mostrando el posicionamiento de ranking que tuvo en ese mes de ese año y la fluctuación que obtuvo, cómo decreció. ¿Ven? También las palabras claves tienen un ranking y una fluctuación. Y ahí uno va entendiendo cuáles son los distintos soportes de bicicleta y cómo lo busca la gente. Soporte de pared, soporte de bici, soporte de bicicleta piso y demás. Ahora, acá hay uno para auto. Entonces ahora yo también sé cómo la gente lo busca y qué intención tiene con esos productos en relación a las fechas, a la demanda. Y si voy moviendo, vamos a salir de junio
y vamos a pasarnos a julio 2024. Vean que algunas se parecen, voy a sacar soporte, y otras van cambiando. Acá pasó, creo que kit accesorio para bicicleta de nena, acá hay una marca, acá ven, ya es más invierno, acá quieren los rodillos. Los rodillos son dos rodillos que van a la rueda de atrás y uno sigue usando la bicicleta que usa en la calle, pero para entrenar. Eso la gente que es pro, como se dice en ciclismo, del mountain bike o el ciclismo de pista, siguen entrenando que haga frío o llueva, ¿no? Ven que los soportes de bicicleta empezó a levantar. Bueno, una idea nada más como para entender que esto lo puedo analizar incluso categoría por categoría. Es como si lo estuviera navegando al Mercado Libre. Sirve para hacer palabras clave de búsqueda, pero también para entender el nivel de demanda mes a mes, año a año. Es una gran base de datos para utilizar. La estacionalidad, como digo acá, el mejor vendedor no improvisa, se adelanta a la temporada. Lo que hicimos recién fue eso. A ver julio, a ver agosto, a ver septiembre, a ver noviembre, y yo ya voy preparando mi listado. Porque si yo quiero vender muy bien en noviembre, no voy a publicar en noviembre. Créanme que yo voy a publicar 2 meses antes. Para cuando llega noviembre y está la demanda, tengo el producto posicionado. Similar a los que venden en temporada. Vaya a buscar a algún tallerista ahora que le haga un pullover. No, si yo estoy haciendo la ropa de verano ahora, le va a decir, porque ahora es invierno, hacemos la temporada de verano y en verano hacemos la temporada de invierno. Si no, no llego, no funciona. Entonces el vendedor debe procurar anticiparse a la estacionalidad. Algunos puntos para tener en cuenta y por qué es un factor tan importante. Si yo entiendo la naturaleza de los patrones que se van dando con respecto a la estacionalidad, voy a entender cosas tan simples y predecibles que me voy a dar cuenta que las he estado ignorando porque lo tengo como asumido, pero no lo vemos nunca reflejado en la cuenta. Muchas veces los niveles de venta bajan drásticamente porque se han olvidado de la estacionalidad. Esta semana me tocó ver 3 cuentas que me hicieron consultoría individual porque dejaron de vender de golpe. De golpe dejó de vender. Y en el hot sale no vendí nada. Miro la publicación y digo, mira, la publicación está bien. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tus productos son de verano. Y ya no hace más calor. Está haciendo frío. Ah, no me di cuenta. Claro, tenía 10 productos publicados en una cuenta nueva y eran todos de verano, porque cuando publicó era en el mes de febrero. Vendió, track, se le cortó la venta. ¿Qué faltó ahí? La previsión de tener un listado que esté nutrido que le permita vender tanto en verano como en invierno. Esa categoría donde este vendedor se desarrolla demanda eso. En otras es más fácil, en otras es un poquito más difícil, pero siempre está. Todos los productos se venden por temporada. Factores que afectan la demanda, no solamente es por el cambio de clima o las estaciones. La demanda puede ser influenciada por factores externos inesperados, tales como, para los que están en Argentina, había un presidente que hacía así, al otro día no se vendía nada. Cada vez que salía en cadena nacional, desaparecían las ventas, porque generaba una mala expectativa inflacionaria o de aumento del dólar, o el mercado reaccionaba mal a los anuncios. Entonces se vendía menos, porque la gente se guardaba, tenía inseguridad hacia el futuro, entonces no consumía. Pasaba el tiempo y volvíamos a tomar otra vez el ritmo, pero cada vez que hablaba, perdíamos. Entonces, desde ahí, uno tiene que entender esa cuestión. También el clima, por ejemplo, cuando llueve mucho, eso pasa en México y pasa en Colombia, lo vemos en las cuentas de todos los países, se venden más paraguas, es una obviedad, pero llueve y se venden paraguas. Aunque para el momento que lo reciba ya no llueva más. Es así, porque tal vez esa persona tuvo que salir de la oficina y dice, otra vez me agarró sin el paraguas. Ya va, lo compra y lo resuelve. Ahí tomó conciencia de la necesidad. No importa si no lo usa en ese momento. Esa es una. Esto es impredecible. Yo no puedo saber cuándo va a llover. Lo que sí tengo que saber es que va a llover. Y debo vender el producto para cuando llueva. Luego tengo lo que es predecible, que son los productos de verano. Por ejemplo, las chanclas, como dicen ahí, o como le decimos nosotros, las ojotas y demás. Yo debo trabajar. Luego también anticipar las fechas especiales del calendario de Mercado Libre. Por ejemplo, ahora viene Día del Padre, Día de los Enamorados, San Valentín, Hot Sale, Cyber Monday. Son fechas calientes que traen tráfico. Hay fechas que atraen más, hay fechas que atraen menos. Yo tengo que estar preparado para esas fechas porque eso genera, por ejemplo, acá puse de ejemplo Hot Sale,
que genera un aumento considerable de visitas en esas fechas en particular, o en la fecha del hot sale en particular. Fin de año, año nuevo, bueno, siempre se están moviendo. Este es un proceso que es fácilmente de manejar. El clima es un factor determinante. Nosotros tenemos clientes que venden, por ejemplo, impermeabilizante, que para los techos, para que no se llueva dentro de la casa. Bien. Cuando hace calor y no llueve, ese producto no se vende. En cuanto hay una semana de lluvia, pico de ventas. ¿Qué va a hacer? Ahora, lo que no puede pasar, que viene la lluvia, no tengo el producto publicado, o no lo tenía posicionado, o no lo tenía rankeando, o lo tengo penalizado, o no tengo el stock disponible. O tengo 5 unidades para vender en ese momento. Para cuando las reponga ya dejó de llover y a la gente se le pasa. Eventos sociales, que es un poco lo que mencionábamos acá, y también hay acontecimientos que yo lo he vivido con influencers o más que nada estrellas de la televisión que aparecen en una entrevista, que en nuestros países por ahí esa entrevista se hace muy popular, en YouTube se ve mucho también, que ese personaje querido o popular aparece, por ejemplo, con unos lentes determinados o con una gorra determinada, ese producto pica en ventas en esa misma semana. O como hemos visto ya en muchos casos de personas que tienen una gran creatividad, aquellos que hacen estampados de remeras, de playeras, de tazas, que hay un evento que marca a nivel sociedad, lo hacen, lo publican en muy poquito tiempo y hacen picos de ventas porque está la demanda. 2 meses después, ese producto no existe más en la mente de nadie. Pero digamos que estos factores yo los tengo que tener muy contemplados. Entender también, como les dejo esta gráfica acá, ¿cuáles son los eventos especiales que impulsan el tráfico del Mercado Libre? El calendario de fechas especiales que Mercado Libre les va pasando en el área de novedades es importante prestarle atención. E incluso aquellos que ya van ganando experiencia, me estoy refiriendo a este punto de acá abajo, cuando ya van ganando experiencia, anticiparse. Como ya les mencioné, este hot sale, tanto para México como para Argentina, lo venimos preparando con al menos 60 días de anticipación. Analizando los productos, viendo cómo fueron el año pasado, hacia dónde los vamos a mandar, lo vamos a vender con full, lo vamos a vender con flex, cómo lo vamos a despachar, qué oferta le vamos a hacer, cómo hacemos la estrategia de ofertas. Va a ser una estrategia de ofertas escalonada, donde arranco con ofertas pequeñas a medida que gano el posicionamiento y para cuando llega el hot sale, ¡boom!, pongo todo. Voy a hacer una campaña de publicidad para potenciarlo 2 semanas antes de que el hot sale lance, así yo me aseguro que voy a estar al menos en primera página con las búsquedas cruzadas. Todo eso se va analizando. Bueno, acá se lo dejo como mejor graficado. Estos 3 factores son los que afectan la estacionalidad. Las pérdidas que nos genera no prestarle atención. Primero, vamos a hacer de este lado así rapidito. Pérdida de oportunidad de venta. Estoy dejando pasar la oportunidad. No es que me recupero en el Cyber Monday si dejé pasar el hot sale. No va a ser así. Vea la importancia de entender los parámetros de aprovechar la demanda. Miren, también es Nubimetrics. Estoy en el área del módulo de Mercado Libre que se ofrece cuando se vende más. Y acá estoy analizando de abril del año pasado a abril de este año. Vean esta gráfica, cómo tengo este pico y acá tengo este valle. Vean lo que pasó ya desde agosto a septiembre, a febrero y cómo a partir de marzo empezó a funcionar. Este producto, vean que estoy posicionado en el análisis en la categoría textiles del hogar y decoración, ropa de cama y frazadas. En estas fechas en Argentina hace frío y los picos de ventas de frazadas es en mayo. Si usted me quiere publicar en julio, agosto, frazadas, lo más probable es que después se amesete y tengamos que esperar otra vez a marzo del año que viene. Uy, no vendo nada. Es que publicamos a destiempo, pero las conseguí a buen precio. Sí, porque nadie las quiere comprar hasta la temporada que viene. Entonces yo podría estar pensando, si me dedico a esto, ya ir preparando si quiero producto, algo voy a agarrar, pero no mucho, porque ya tengo la métrica de todo un año dentro de Mercado Libre, ir llevándolo y sabiendo acá, respetando que voy a vender algo, no mucho, pero que esto se va a recomponer para el año que viene y así producto por producto. Esto lo puedo analizar por unidades vendidas, por publicaciones con ventas, por el flujo de cantidad de competidores que tengo en esa categoría. Vea este efecto. Yo voy a pasar ahora a vendedores.
¿Ven? Esta es la cantidad, o esta es la cantidad de vendedores que hay mes a mes dentro de la categoría. Y lo voy viendo con fecha y si decreció o creció. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de vendedores también afecta porque me da una idea de contra cuántos voy a estar participando. Ahora, una realidad. No todos los vendedores que publican venden, o no todas las publicaciones que están prendidas venden. Las mías venden porque contemplan todos estos aspectos y porque usted ahora es un vendedor profesional y está formado. Y la otra persona simplemente publica una frazada. Acá tengo otro importante, vendedores profesionales, que cambió muy poquito, que es todos los vendedores que son Mercado Libre Platino. Entonces ahí vamos viendo cómo va fluctuando. Vean cómo van cayendo los vendedores de frazada a medida que baja la demanda, porque cambió la estacionalidad. Por eso observamos la estacionalidad producto por producto para entender dónde estamos. También es más fácil por categoría y listo, pero también es muy bueno producto por producto. Como le mencioné ya anteriormente, acá también hay transferencia de clientes porque yo lo tengo publicado desfasado o cuando llueve no tengo el producto, por ejemplo con los paraguas. También tengo un problema porque si compré frazadas saliendo de temporada, como el caso que estoy planteando recién, estoy acumulando un stock que va a estar muerto hasta que arranque nuevamente la demanda. Ahí tengo un capital inmovilizado. No es que el año que viene voy a estar mejor porque las compré baratas. No van a estar más baratas el año que viene. No van a estar más caras para que alguien me sirva a comprar ahora. Particularmente en Argentina, donde están cambiando aranceles y demás, lo más probable es que estén más baratas. Que haya más competidores trayendo desde afuera para vender más económicamente, ¿no? Bueno, especulo. Tengo costos adicionales de almacenamiento porque ese metro cúbico, ese espacio que está ocupando, lo tengo que pagar y tengo que pagar seguro y bla, bla, bla. Entonces también ese dinero podría estar siendo utilizado en otra parte. Necesitando liquidez, no lo voy a vender por más que siga bajando el precio, que ese es otro ejemplo de cómo hacemos movimientos estériles donde no vendemos y decimos, bueno, voy a hacer oferta. Por más que haga una gran oferta, por más que le ponga publicidad, si no tengo gente comprando frazadas en septiembre, no las voy a vender. No me interesa el esfuerzo que haga. Si me quedaron en full y no las saqué antes de la salida de la temporada, le voy a tener que mandar a buscar. Ahí tengo otro costo hundido que perdí. Por eso es importante observar eso, particularmente con integradores. Me genera un impacto negativo en el posicionamiento. Porque en definitiva lo publiqué y hasta que eso empiece a rodar le va a llevar como 4 o 5 meses. ¿Cuál es ese fenómeno? Vuelvo acá. Si yo publico, a ver, acá, unidades vendidas, venta en unidades. Si yo publico acá en septiembre, voy a tener acá una métrica mala por poco tráfico y desempeño hasta que arranque marzo. Todos estos meses lo estoy llenando con una métrica negativa porque no estoy vendiendo. Más allá que no es culpa mía porque no está en temporada. Ahora, si yo publico en febrero, tengo un recorrido mucho menor, no todo este trayecto de mala métrica, es mucho más corto y si posiciono acá me estoy garantizando que voy a tener buen desempeño, no solamente en esta temporada, sino en la que viene. Porque el producto para cuando se apaga de nuevo por bajo tráfico ya tiene una métrica histórica conquistada. ¿Entiendes esa parte? Cuando es nuevo es importante que despegue lo más rápido posible. Si se enfrió por una falta o cambio de estacionalidad y falta de tráfico, no importa, tengo la métrica histórica que me queda ahí esperando para la temporada que viene. Falta de planificación, bueno, es claro, quiere decir que no lo estamos haciendo bien. La pérdida de impulso, lanzar ahora, por ejemplo, eso pasa, cuenta que no están funcionando y digo, no, pero pasó esto. Lanzás fuera de temporada, entonces estamos perdiendo tiempo, 4 o 5 meses hasta que la cuenta empiece a funcionar. Y para cuando empieza a funcionar, como no hubo experiencia, no hubo ventas, no hubo nada, también el nuevo vendedor tiene poca experiencia. Entonces cuando explota la venta, no sabe cómo reaccionar bien porque nunca hizo más de 2 o 3 ventas. No me permite construir métrica y estoy con un desfasaje desalineado contra la demanda del producto. Este fragmento que acabamos de ver es parte de nuestro curso Acelera tus ventas en Mercado Libre. Si querés saber más, te invito a que nos visites y lo veas de forma completa.